Hola, ¿qué tal amigos? Les habla John Carvajal de Inversiones CryptoJack. El día de hoy les voy a enseñar a comprar y vender criptomonedas con tu moneda local, sin importar el país en el que te encuentres. Así que empecemos. Para poder hacer este proceso, lo primero que necesitamos es crear y verificar una cuenta en Binance, lo cual ya lo expliqué en uno de mis videos. Arriba les dejo el enlace para que lo hagan. Teniendo la cuenta ya creada y verificada, ingresamos a la aplicación de Binance en el celular y le damos acá donde dice Trading P2P. Él automáticamente nos dirige aquí a la sección de comprar, pero si lo que queremos es vender, entonces le damos aquí arriba donde dice vender. Entonces nos devolvemos acá en comprar. Aquí arriba están todas las criptomonedas que ustedes podrían comprar. Para efectos del video pues vamos a comprar BNB, que es la moneda propia del exchange. Aquí ustedes lo que pueden hacer es filtrar según sus necesidades. Entonces, por decir algo, si vamos a comprar 100,000 pesos en mi caso, que son como 20 dólares, colocamos aquí la cantidad y aquí seleccionamos el método de pago, en este caso Bancolombia. Ahí no tendría más que seleccionar, le damos aquí en confirmar. Entonces lo que hace es filtrarnos los anuncios tanto por el valor que colocamos en efectivo como por el banco que hayamos colocado. Aquí podemos ver que este primero que está acá es el que está vendiendo más barato. Entonces le damos aquí en comprar. Aquí es muy importante que antes de darle en comprar revisen los términos y condiciones. Aquí Binance de por sí nos coloca un aviso que dice leer antes de operar. Por favor leer detenidamente los términos y condiciones antes de crear la orden para tener un comercio exitoso. Términos y condiciones: por seguridad no se aceptan pagos de terceros, PCE, interbancarios, por consignación en efectivo. En fin, si estamos de acuerdo con estos términos y condiciones, colocamos el monto que vamos a comprar, que serían 100,000 pesos, y ahí sí le damos comprar sin comisiones. Aquí nos dirigimos al chat. Entonces le escribimos aquí buenos días, procedo con el pago. Dejamos acá donde dice realizar el pago, escogemos el método de pago que vamos a utilizar, en este caso Bancolombia. Aquí copiamos la cuenta. Como acá dice que no se aceptan pagos de tercero, entonces obligatoriamente tenemos que pagar desde la cuenta que esté a nombre del mismo usuario de Binance. Entonces nos vamos a la aplicación de Bancolombia para efectuar el pago, confirmamos y le damos a enviar dinero. Tomamos una captura, le damos acá donde dice transferido, notificar al vendedor, y en el chat le enviamos la captura. Aquí ya solo es esperar que la persona pues confirme el pago y nos libere. Listo, pasado unos 10 minutos la persona nos liberó. Al celular nos va a llegar un mensaje donde nos confirma que ya nos liberaron. Y aquí podemos ver que dice orden completada. Entonces, para confirmar que sea así, nos vamos aquí donde dice billetera y le damos aquí donde dice fondos. Y ahí efectivamente está lo que compré, 0,0664851. Amigos, si te está gustando este contenido, te agradezco me regales un me gusta, te suscribas y lo compartas, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho para que este canal siga creciendo. Ahora, para vender, si ustedes ya tienen la criptomoneda, lo que deben hacer es venirse aquí en billeteras, darle aquí donde dice fondos y le dan acá donde dice transferir. Entonces lo que van a hacer es transferir desde la billetera de Spot a los fondos. La moneda que tenga la seleccionan y le dan en confirmar transferencia. Y ahí sí le dan en P2P y se van aquí a la sección de vender. Le damos en la criptomoneda que tenemos para vender. De igual forma le damos aquí en filtrar. Como sé que me van a pagar un poco menos por lo que compré, entonces le coloco una cantidad menor y le coloco aquí en Bancolombia, pero pues ustedes pueden colocar la cantidad que más o menos ustedes tengan. Listo, le damos aquí en confirmar y él nos filtra aquí de una vez los anuncios que cumplen con esas condiciones. Entonces le damos aquí en vender. Otra vez leemos los términos y condiciones. Hola, buen día, para nuestro grupo de trabajo es un gusto atenderte. Los pagos se hacen en corresponsal bancario. Por favor enviarme banco, nombre, cédula, celular, cuenta y tipo de cuenta. Si estamos de acuerdo, pues le colocamos aquí en todo. Seleccionamos el método de pago y le damos aquí vende sin comisiones. Como la persona dice que le envíen ahí los datos, entonces le enviamos aquí los datos a través del chat. Y aquí solo es de esperar a que la persona nos consigne
o nos transfiera. Listo amigos, aquí hay un tema muy importante que tienen que tener en cuenta. Cuando ustedes compran no hay tanto problema con la compra porque Binance se encarga de bloquear los fondos, mientras que cuando ustedes venden pues a nosotros nos toca que liberar esos fondos, pero no podemos liberar esos fondos hasta que no confirmemos que la plata esté en nuestra cuenta. Si por algún motivo no pueden ingresar, sea el motivo que sea, que se les cae el internet, que se les bloquea la app, no liberen hasta que no confirmen que la plata esté en su cuenta, no liberen. Entonces aquí efectivamente vemos que la persona nos consignó los 96.902, que es el valor por el cual está la orden. Ya habiendo confirmado, procedemos aquí a darle en pago recibido. Seleccionamos aquí donde dice he recibido el importe correcto y le damos confirmar. Él nos va a pedir el código de Google Authenticator, entonces nos vamos aquí al Google Authenticator, lo copiamos y lo pegamos y le damos enviar. Listo amigos, así es como se compra y se vende en Binance. Esto es todo por hoy, espero que les sirva mucho. Muchas gracias por ver mis videos. Si te gustó, por favor dame un like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Si tienes dudas o sugerencias, por favor escríbela en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos.